Buenos días, hermanos. Hoy vengo con una prédica nuevamente. Gracias a Dios tengo la oportunidad de seguir mejorando, involucrarme más en la enseñanza y el compartir la palabra de Dios, porque a eso sí hemos sido llamados, ¿no? A ganar nuevas almas, a impartir las buenas nuevas, ¿no? Y hoy vengo con una prédica un poco, puede ser un poco común, pero yo creo que lo común se olvida con mucha facilidad. Y esta prédica salió de una, de una pequeña como anécdota o de un comentario que escuché de un compañero, de una compañera. Cuando yo estudiaba en la secundaria había obviamente muy pocos cristianos, pero había uno que se decía de cierta forma cristiano, ¿no? Incluso llegó un momento donde él daba charlas sobre la Biblia, incluso predicó a los compañeros. Pero me acuerdo una vez que, no me acuerdo, o sea, no recuerdo por qué se dio el tema, pero comenzaron a hablar sobre el cristianismo. Y este joven, una chica dijo, bueno, este joven se dice cristiano, pero habla muy grosero, dice muchas groserías, como diciendo, lo que dice no concuerda con su forma de ser, porque yo tengo entendido que los cristianos tienen una actitud diferente a lo que tiene la gente del mundo. Y esa palabra me quedó sonando. Y obviamente nosotros no somos como el mundo, no debemos actuar como el mundo. Nosotros hemos sido escogidos y los escogidos no se pueden, digamos que combinar de cierta forma, y combinar me refiero a ser iguales, ¿no? Como que bueno, pasó sin pena ni gloria, no, deben ser diferentes, que la gente diga, bueno, por algo es escogido y vea, ah, por esto, ¿no? Entonces, claro, cuando yo escuché el comentario de esta chica, para mí fue como que, uy, como un recordar de que uno debe tener cuidado de cómo habla, de cómo actúa, y más sobre un cristiano, ¿no? Porque un inconverso, pues la gente le da igual si dice groserías, si no dice groserías, incluso sobre los católicos, la gente católica dice groserías como lo dice cualquiera, y la gente no le ve tampoco como tanto rollo, a diferencia de un cristiano, ¿no? Entonces, claro, viendo que nosotros no somos como el mundo y que nuestra actitud, nuestro hablar y en fin muchas otras cosas que vamos a ver más adelante no son como el mundo, pues eso nos hace ver de que nosotros tenemos una etiqueta diferente, ¿no? Nuestra actitud debe ser diferente. Y de ahí salió el título, una actitud conforme al Espíritu, ¿no? Al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo no es como digamos que una empresa o como la sociedad que va descartando, no, si este se actúa elegante, pues entonces yo entro en su corazón, si este actúa grosero, pues entonces no entro. No, el Espíritu Santo es abierto a todos, ¿no? Él está presto a entrar en la vida de las personas siempre y cuando éste se arrodille y lo diga en voz alta que quiere la presencia del Espíritu Santo. Él no va marcando requisitos, él está abierto, el que quiera, pues simplemente doble rodillas, ¿no? Pero eso no quiere decir de que nosotros no tengamos una actitud diferente, no quiere decir de que uno pues es como el mundo, no. Uno sí debe tener una actitud diferente, y esta es la actitud que Dios quiere de nosotros, pero esa actitud pues no se consigue de un día para otro. Una etiqueta, una costumbre elegante no se construye en 2 días, ¿no? Eso tiene un curso. Incluso uno ve en las películas del viejo Londres, de la realeza, ellos pasan desde pequeños, se les enseña con qué tenedor comer, cuáles son los utensilios, cómo pararse en la mesa, cómo hablar, cómo dirigirse, cuándo dar la mano y todo ese tipo de cosas que desde el inicio de la vida de esas personas en esa época, obviamente, se le enseñaba hasta que crecía y se volvía algo natural, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo es como este curso intensivo, por así decirlo, donde nosotros vamos poco a poco mejorando como cristianos, vamos marcando la diferencia a la hora de nuestro hablar, a la hora de nuestro caminar y en fin, de otras cosas, ¿no? Entonces, esta etiqueta del Espíritu Santo, esta etiqueta celestial, pues tiene como propósito que reflejemos cada vez más a Dios, que seamos cada vez más como Jesús, ¿no? Y esta etiqueta, como todas las etiquetas, tiene pasos, tiene como puntos fuertes, por así decirlo. Y vamos a empezar, pues obviamente, con el primero, que es el hablar. El hablar es muy importante sobre nosotros, sobre los cristianos, porque el hablar marca de una vez la impresión de la persona. Y como conté en la historia esta, ya esta chica ya tenía una impresión rara
no solo del chico este, sino también de, del cristianismo, ¿no? Como que, bueno, pues usted dice que es cristiano, pero habla grosero, o sea, entonces, ¿cómo son los cristianos? ¿No? Porque el mundo tiene por costumbre que uno cristiano que haga algo mal, ya todos son falsos, todos son, en fin, todos son falsos, sí, todos son no genuinos, todos son como elitistas, en fin, muchas cosas. Pero el hablar sí debe ser una costumbre que debemos tener y es el hablar bien, porque en la lengua de todos hay poder, ¿no? En la lengua de tanto el cristiano como el inconverso es, está la vida y la muerte, como dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Antes de seguir, me voy a hacer un paréntesis que vamos a ver muchos versículos, un torrencial de versículos, porque creo que es, como dije antes, esto es una etiqueta y las etiquetas o los manuales siempre tienen como muchos puntos, ¿no? Como muchas instrucciones. Bueno, la forma de comer es esta y esta y esta y esta, la forma de hablar es esta y esta y esta. Bueno, entonces la Biblia también es un manual para nosotros y tiene muchos puntos que nosotros debemos leerlos y leerlos hasta que los perfeccionemos. Bueno, y siguiendo, vemos que Proverbios es uno de estos puntos y nos dice que la vida y la muerte están en nuestra lengua. Nosotros podemos darle fe a otra persona o quitarle de cierta forma la fe, ¿no? Nuestras palabras son como saetas, pueden dañar el alma. Son las únicas armas, nuestras palabras son las únicas armas que existen que dañan el alma. Ni una pistola, ni una espada, ni una lanza puede dañar el alma, solo las palabras. Las lanzas dañan al cuerpo, hacen que la persona sangre. En cambio, las palabras hacen que una persona saque las lágrimas, pero no las lágrimas solo de dolor físico, sino de emocional, ya al punto donde la persona se puede dañar mentalmente. Y también tenemos Efesios 4:29, que dice así: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Como acabo de decir y como acaba de decir este versículo, nuestra palabra debe edificar. Si nosotros no tenemos nada que edifique a otra persona, pues es mejor que nos quedemos callados, porque si una palabra no edifica, pues entonces daña. Es imposible que una palabra sea como intermedia, pues se edifique y a la vez daña, no. La palabra o edifica o daña, una de las dos. Entonces, si no tenemos nada que edifique a la otra persona, pues es mejor quedarnos callados porque no debemos meternos como en el daño de otras personas independientemente de cualquier cosa, ¿no? Nuestra palabra, cuando la gente hable con nosotros, debe sentirse agraciado, como que qué bueno que hablé con esta persona, la sabiduría que tiene este hombre. La sabiduría es la única que hace que nosotros podamos edificar por medio de nuestras palabras a las demás personas. Me acuerdo tanto que un profesor me decía que cuando él hablaba con un papa, ¿no? O con un cura, un sacerdote, como que él se sentía muy bien porque como que la espiritualidad, en fin, comienza a meter ese tipo de temas y no era porque en sí los papas tengan espiritualidad, simplemente que ellos dejan que la persona hable y se desahoga. Entonces al hablar, esa persona se desahoga y ellos dan palabras conscientes de lo que esa persona quiere y necesita escuchar. Y no es porque sea espiritual, sino porque saben el principio de qué debo decir, cómo debo edificar por medio de las palabras. Nosotros tenemos ese don o esa oportunidad de poder decir palabras que edifiquen, pero no solo eso, sino que también tenemos la sabiduría pues del Espíritu Santo, que eso es algo que no tienen los demás, solo los hijos de Dios. El Espíritu Santo conoce a todas las personas del mundo más que ellas mismas. Entonces nos dará la sabiduría que hay que tener para saber qué decirle a esa persona para que nuestra palabra sea de edificación. Otro versículo, otro punto, otra normita es Eclesiastés 10:12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Como podemos ver, otra vez nuevamente dicen que las palabras del sabio causan gracia, o son llenas de gracia, pero no se refiere a que las palabras solo quedan para nosotros, sino para los oyentes. Y las del necio, mire que aquí hace algo interesante, es que no solo las palabras del necio van a dañar a una persona que la escucha, sino que se van a dañar a ellos mismos. Porque lo que uno dice, tanto afecta a la otra persona, pero también lo puede afectar a uno. ¿No? Esas las palabras se devuelven. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Muchas veces
La palabra se lo llevó el viento, pero no es cierto, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Es como el agua que uno riega, si uno se le cae un vaso con agua, pues el agua ya quedó regada. Uno no puede volver a meter el agua en el vaso porque es imposible. Es bueno, las palabras no se pueden como retractar, o sea, uno lo dice y ya el daño quedó hecho. O la sanación quedó hecha, la reedificación quedó hecha. Las palabras del sabio están llenas de gracia porque el Espíritu Santo está en él, porque el Espíritu Santo ha trabajado y ha hecho que sus palabras sean de reedificación para la otra persona, para los que creen y para incluso animarse a uno mismo. En cambio los necios pues dicen mentiras, dicen groserías. Entonces en ese rollo de suciedad, en ese rollo de pecado, lo que hace es que chispee, no, la agua sucia, chispee el aceite negro, chispee el barro. Y ese el barro nunca va a ser agraciado, el barro siempre ensucia. El barro siempre ensucia, el agua negra ensucia, no va, no va a limpiar. El agua negra se limpia, no limpia. ¿Te me hago entender? Entonces nuestras palabras deben estar llenas de sabiduría y de gracia. Esos son dos puntos en nuestro vocabulario, nuestra etiqueta, nuestro manual de actuar conforme al Espíritu. Debe tener como principio fuerte que nuestras palabras, las palabras que salgan de nuestra boca, estén llenas de sabiduría y estén llenas de gracia. Proverbios 15:23 nos dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y a la palabra a su tiempo cuán buena es. Y aquí vamos a también, como ya vamos subiendo un poco de nivel conforme a la palabra, porque es muy importante saber qué estamos diciendo, pero también es muy importante saber cuándo decimos, porque hay momentos donde debemos callar, momentos donde debemos hablar. Entonces, esos momentos mucha gente no los discierne, puede tener cierta gracia al hablar, pero si no discierne cuánto hablar, entonces puede que esa palabra no entre en la persona, porque hay personas que usted le puede lanzar una palabra muy bonita, pero ellos nunca la van a recibir, porque ese momento no era para decirlo, entonces su corazón estaba cerrado. Hay que saber cuándo decimos, ¿no? Incluso dice el versículo que el hombre necio cuando calla es contado por sabio, porque supo cuándo era el momento de hablar. En este caso no era el momento de hablar, entonces no dijo nada. Entonces la Biblia dice que es contado por sabio, así que vemos una clara diferencia, o bueno, claro marco de lo que es saber hablar en el momento adecuado. Y antes de seguir hace como mini punto, cuando yo estaba haciendo ese mensaje, uno creía que en el tribunal de Jesús o en el juicio, uno iba a ser juzgado por lo que uno hizo, ¿no? O sea, en el libro de la vida pues va a estar solo lo que uno hizo. Pero uno lee en Mateo 12, 36 al 37, 36 al 37, se da cuenta de que no solo lo que uno hace lo toma en cuenta Dios, sino también lo que uno dice. Y este capítulo, este versículo, dice algo muy como, a tal punto de que uno como que se asusta un poco, ¿no? Como que uno se pone a pensar, uy, entonces, ¿qué he estado diciendo? Porque vamos a leerlo y vamos a darnos cuenta de lo que dice. Y Jesús decía, ¿no? Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí vemos con un claro énfasis de que no solo lo que uno hace Dios lo toma en cuenta para este juicio, sino también lo que uno dice. Cuando yo leía eso, como que, uy, entonces hay que uno como, no se queda pensando, uy, entonces, ¿qué he dicho a lo largo de mi vida? ¿Qué cosa va Dios a leer en su libro que yo dije? Y uno pues se pone a pensar y a veces uno como que, uy, me acuerdo que yo dije tal palabra y qué vergüenza que esté en el libro, que Dios vaya a leer cuando yo esté enfrente de él, se me haga entender. Entonces uno se da cuenta de que la importancia de lo que uno dice, no solo que pasan los años y puede que las personas se lo olviden, pero eso ya quedó registrado en la historia mía, en el libro de Dios, que Dios no se le olvida nada. Entonces vemos la importancia de qué hablar y como dije antes, ahora vamos a ver la importancia de cuándo hablar, ¿no? Y vamos a leer Salmos 12 y este salmo nos dice la diferencia que hay entre la boca de un hijo de Dios y la boca de un hijo, por así decirlo, de las tinieblas, ¿no? Y vemos que el versículo 2 al 4 nos dice: habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es el Señor ¿Quién es Señor de nosotros? Eso es lo que dice la boca del malo, ¿no? La boca
del pecador que cree que no hay nadie que lo pare, que es dueño de todo el mundo. Para esos hombres será Dios quien los juzgue. Y lo mire que dice, Dios destruirá todos los labios lisonjeros. O sea, en otras palabras, que Dios los destruirá por lo que dijeron. No, no porque sí, no, por lo que dijeron. Y el versículo 6 nos marca la diferencia ahora de qué es lo que debe salir de la boca del cristiano. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y nosotros debemos ser como Jesús, o sea, y decir lo que Dios dice. O sea, que nuestras palabras, como hijos de Dios, deben ser palabras limpias, palabras como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. O sea, eso es nuestro deber, eso es lo que está en nosotros, lo que el Espíritu Santo ha estado formando a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro caminar con Él. Otro versículo que tenemos es Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. O sea, vemos la diferencia, o sea, vemos lo importante que es saber cuándo hablar. No, el pecador habla y nunca para y no sabe ni cuándo decir ni lo que está diciendo. En cambio, el que refrena la lengua es prudente porque sabe que puede salírsele algo que no debió haber dicho, dice y lo dice y daña una amistad que de mucha importancia y a veces no se recupera, ¿no? No se puede, como dije antes, quitar lo que uno dijo, ya sale de la boca y ya el daño que pase pues ya es irreversible. Y se pueden haber daños irreversibles, o sea, ya puede haber como, porque a veces uno puede ofender a otra persona, pero se perdonan y ya, o sea, eso quedó en el pasado. Pero a veces no, o sea, los daños son irreversibles y pueden incluso llegar a ser como no arreglables, así, no arreglables. Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es contado como sabio. El que cierra sus labios es entendido, ¿no? Eso ya lo había hecho antes, pero nuevamente vemos que el que calla en el momento que ha de callar, no en el momento que ha de hablar, no, sino el que calla en el momento que ha de callar, es contado por sabio, ¿no? Porque sabe la importancia, repito, de cuándo hablar y de qué decir y de cuándo callar. Santiago 3:10. Hermanos, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. ¿No? ¿A qué se refiere? A que tanto en nuestra boca, como dije antes, está la vida y la muerte, como lo dice la Biblia, pero no debe ser así en el sentido de que no debemos como tener por costumbre que un día dije una grosería y el otro dije una bendición. No, debe ser nuestra boca simplemente un instrumento para que Dios dé bendiciones, Dios dé palabras, el Espíritu Santo traiga edificación sobre las personas. La importancia de conocer el tiempo de cuándo hablar. Pedro es descubierto por su manera de hablar. No lee Mateo, o sea, la historia está en Mateo 26, bueno, creo que el 69 hasta el final, creo. Pero incluso algo que ocurre con Pedro es muy interesante porque Pedro, todos sabemos que niega a Jesús y lo niega, ¿no? Le pregunta, ¿tú estuviste con Jesús? Y Pedro dice, no, yo no lo conozco. Después le vuelven a preguntar lo mismo y vuelve a negarlo. Pero después le vuelven otra vez, creo que la tercera, a decir lo mismo y Pedro como que en esa angustia de para que no seas descubierto, dice grosería, o sea, maldice. ¿Pero por qué maldice? Porque le dicen, porque tú hablas, tu manera de hablar te delata. O sea, algo interesante que uno ve ahí es que Pedro, incluso pecando, ¿no? Incluso negando a Jesús, incluso haciendo lo malo, se distingue dentro de los demás. O sea, está pecando, pero aún así la gente dice, pero aunque usted le diga que no, como que hay algo diferente en usted. O sea, mire lo que pasa cuando uno camina con Jesús. Y este Pedro es el Pedro que, o sea, el Pedro alzado, el que habla sin pensar, el que se lanza así a todo, se lanza como quien dice a quemarropa, el Pedro que no ha sido transformado, incluso no siendo transformado, aún así se le marca la diferencia de los demás. Mire lo que pasa cuando uno vive de acuerdo al Espíritu Santo, cuando uno pasa tiempo con Jesús, incluso aunque no haya sido transformado por completo, porque Pedro no es el Pedro que conocemos más adelante, lleno de sabiduría, lleno de paz, sino que este es el Pedro, como dije antes, el agresivo, ¿no? El sin pensarlo. Ese Pedro marca la diferencia dentro de la gente que está en esa fogata, en ese lugar precisamente. La gente le dice, pero usted habla diferente, usted no es como nosotros. Y ahí Pedro ahí sí finge
o sea, finge como vivir como ellos, ¿no? Diciendo groserías, maldice, dice que no lo conoce, ¿no? Eso lo dice la Escritura. O sea, mire que la diferencia que causa un hijo de Dios es grande a comparación con la forma de actuar, en este caso específico, pues de hablar. O Pedro es descubierto por su forma de hablar, incluso no siendo todavía transformado. No, lo que hace el vivir constantemente con el Espíritu Santo. El segundo punto que vamos a ver de esta etiqueta, pues obviamente es el actuar. En el actuar hay muchas formas de ver qué tan real es el Espíritu Santo en nuestra vida o en la vida de las otras personas. Por nuestras acciones seremos condenados o glorificados. Como dije antes, pues uno creía antes que solo por las acciones, ¿no? Y acabamos de ver lo que las palabras también juegan un papel muy importante. Pero otra vez quiero hacer énfasis de que es por las acciones que nosotros somos juzgados también. No sé si puede haber, no me animo a decir esto, pero que haya más peso por las palabras que por las acciones. No creo que no, pero igual de cierta forma hay un peso real en las acciones. No, Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. No dice pagará a uno conforme a sus pensamientos, no, dice a sus obras. Incluso no dice las palabras, sino dice a sus obras, porque incluso no, más tarde lo vamos a leer, pero la, con la parábola de los talentos, el Señor le dice a los siervos fieles, le dijo, bien hecho, no le dijo bien dicho ni bien pensado, no, le dijo bien hecho, eso lo vamos a ver más adelante, pero le dice bien hecho, porque es por lo que uno hace, es lo que lo que uno muestra, por así decirlo, y las acciones son una clara muestra de lo que uno es. Y si uno es hijo de Dios, pues nuestras acciones como nuestras palabras deben marcar eso a la gente. Eclesiastés 12:14 nos dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, nuevamente, mire lo pesado que es nuestras obras, a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, como dije antes, el libro Moisés, el libro Daniel, el libro de todo, cualquier nombre, tendrá escrito las palabras y las acciones. O sea, las palabras no se las llevará el viento, las palabras las tendrá escritas Dios en su libro. Nuestras acciones las tendrá escritas Dios en su libro y no importa cuántos años pase, esas hojas no se van a pudrir, no se va a llegar el ratón, se la va a comer, no. Esas hojas van a estar ahí limpias. Para el día preciso, el día del juicio, decidirá una persona con justo juicio por qué es glorificado o por qué es humillado y es llevado al infierno. No, nuestras palabras, perdón, nuestras acciones traerá Dios Dios traerá toda obra a juicio. Santiago 11:22 al 25 dice, sean hacedores de la palabra y no solo oidores. No, o sea, mire que nuevamente es el llevar como al siguiente nivel, no quedarnos con la palabra, sino el hacer, porque es por eso lo que Dios ve, es por lo que nosotros hacemos, por nuestros frutos, por lo que nosotros nos animamos a hacer. No puede decir yo dije en voz alta que iba a sembrar el árbol y dije voy a sembrar ese árbol y al final no lo sembré. O sea, la palabra tiene que ir justificada con la acción y de cierta forma la acción, por lo menos para nosotros la acción tiene hasta más peso que la palabra. No sabemos si para Dios también, por lo menos el punto es que quiero que se queden que las palabras también tiene Dios en cuenta, pero si uno dice y no hace, pues no vale la gente, pues entonces ¿para qué dijo? No hubiese dicho nada. Pero en cambio, si uno no dice nada y hace, pues eso sí trae como la vista de las demás personas, ¿no? Si uno dice, como que uno se compromete a que lo tiene que hacer, ¿no? O sea, en otras palabras, que la acción es la muestra del compromiso que hay en cierta actividad. También vale recordar que Dios le dijo a todas las iglesias del Apocalipsis, yo conozco tus obras. No, uno lee el Apocalipsis y Dios dice, yo conozco tus obras, no dice, yo conozco tus dichos, ni tus pensamientos, ni lo que pensabas hacer, no, las obras, o sea, me refiero a lo que hizo en el presente y en el pasado. Porque por eso es lo que te voy a juzgar. Y después puedes decir esta frase, yo conozco tus obras, le dice, porque dejaste tu primer amor, porque permites a Jezabel, o si permaneces fiel hasta la muerte te daré la corona de la vida, en fin, todo el veredicto que le dio a esas iglesias. Por las obras que hicieron llegó el juicio o la promesa, no por lo que ellos pensaron hacer ni por lo que dijeron, sino por lo que hicieron. Las acciones son una muestra de quiénes somos, porque por nuestras frutos, acciones,
lo conoceréis, dice Mateo 7, del 16 al 20, Mateo 7, del 16 al 20. Por nuestros frutos seremos conocidos. Y esos frutos se traducen a lo coloquial, no se traducen como palabras. Por tus palabras serán conocidos, no, por tus frutos, por lo que hagas para el reino, por lo que hagas para el enemigo incluso. Entonces, si uno lo hace para el enemigo es porque es del enemigo, si uno lo hace para el reino es porque es de Dios. Mateo 25, 14 al 30, esta es la de la parábola, ¿no? La parábola de los talentos. O sea, le dice a los obreros, bien hecho, porque lo hiciste, porque cumpliste con mis expectativas, con lo que yo pensaba y lo que quería que hiciera. Ahora este hombre que guardó el talento, él habrá dicho muchas cosas, no, yo lo haré más adelante incluso, o decir, no, yo lo voy a guardar para que no se pierda. Pero el maestro o el señor de esta finca o el dueño de estos talentos no le dijo bien dicho o bien pensado, no, le dijo mal hecho, mal siervo, porque no hiciste lo que yo quería que hiciera. No le dijo, no, porque no dijiste, que no me lo dijiste antes, entonces ahí sí te hubiese perdonado. No, porque no hiciste, no multiplicaste lo que te diste, entonces por eso te quito y te lanzo fuera y le doy tu talento a otro. No, por las acciones es que uno es glorificado, es exaltado o es humillado y lanzado al lago de fuego. Las acciones son muestra del compromiso y son muestra de identidad. Eso es clave. Y la tercera, que originalmente pues uno dice, bueno, etiqueta solo son dos grandes puntos, que es el hablar y el actuar, ¿no? Porque la etiqueta es, la forma de, digamos, que elegancia, volviendo al ejemplo que dije antes, de ese viejo Londres, de esa realeza, pues era el mostrar, ¿no? Porque uno muestra la forma de hablar y la forma de actuar. La gente se da cuenta de uno quién es si lo ve como uno habla y como uno actúa. En cambio, el pensar no, porque nadie lee los pensamientos. Pero con Dios es diferente, porque Dios sí lee los pensamientos. O sea que este punto, o sea, el tercero, pensar, es sumamente importante, igual que los demás, porque Dios lee los pensamientos y para Dios los pensamientos son muy importantes porque los pensamientos llevan a la acción o al hablar. No, normalmente la etiqueta, como dije antes, llegaría hasta la forma pues, de hablar y de actuar, no a los pensamientos, pero Dios exige que nuestra mente esté llena de pensamientos que lo honren. Porque si uno piensa cosas buenas, hará cosas buenas y dirá cosas buenas. Si uno piensa cosas malas, hará cosas malas y dirá cosas malas. Salmo 139, 23 al 24 nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino correcto. No, o sea, aquí vemos claramente que Dios, bueno, el salmista está diciendo que quiere ser examinado por Dios, porque sabe que si en su pensamiento hay maldad, hay deseo, inconscientemente se irá llevando y se irá desviando hasta cumplir ese deseo. No, si uno piensa algo es porque de cierta forma tiene el deseo de hacerlo. En cambio, el salmista se entrega a Dios porque sabe de que en su cabeza está su futuro. Entonces, si se deja llevar por sus pensamientos no correctos, se apartará y espera este salmista que Dios lo guíe el camino correcto. Nosotros debemos entregarle a Dios nuestros pensamientos para que nuestros pensamientos no se lleven, si son malos, ¿no? Si son malos, no lleven a las acciones, porque obligatoriamente estarán malas. Si uno piensa cosas malas, no hará cosas buenas. Marcos 7, 20 al 23 dice, por lo que sale dentro del corazón, mente, es lo que contamina al hombre. De lo que piensa es que termina haciendo, ¿no? Claro, que no hay mucho que decir, ¿no? Lo que uno piensa, lo hace. Lo que uno piensa sale y contamina a otro. Lo que uno escucha de otras personas se anida en la cabeza. Y si se anida en la cabeza y ese nido es maligno, es lo que contamina a las personas. Proverbios dice, no copié aquí la cita, pero dice así, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿No? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si uno le dice a Dios, yo quiero servirte, Dios pondrá pensamientos para el servicio. Si uno encomienda lo que uno quiere hacer a Dios, pues Dios organizará los pensamientos para que uno de cierta forma entienda lo que Él quiere hacer en nosotros. No específicamente saber todo el plan específico de Dios, pero sí Dios dará paz, dará pensamientos, dará ideas que se acoplen, que se encaminen, que se dirijan a lo que Dios quiere que uno haga. Vale recordar que Dios piensa en grande, dice Isaías 58:8, ¿no? Más grandes son
los pensamientos de Dios que los nuestros, más grandes son los caminos de Dios que los nuestros. Otro versículo importante es Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. No, a la mente del hombre muchos caminos hay correctos. ¿No? Uno ahora ve que el pensamiento es todo, ¿no? La ideología de género se basa en el pensamiento, es en la ideología, en la idea, no en los hechos, no en la realidad, no en lo que uno se ve, lo real, sino que en lo que uno cree, ¿no? Si uno se cree mujer, si otro se cree hombre, si otro se cree perro, ¿no? Entonces, y para esas personas está bien, ¿no? Todo camino del hombre es recto a su propia opinión, no le pregunta a cualquier persona que está confundida de esta forma y cree que es correcto y defiende hasta la muerte de su punto de vista. Pero Dios pesa los corazones, no pesa la opinión personal de ellos. No, Dios pesa es el corazón. ¿Cómo así? Pesa el deseo, porque Dios sabe el deseo de pecar que hay en cada persona, pesa ese deseo de desobedecer, de ir en contra de Dios. La importancia de alinear los pensamientos a Dios con los nuestros. Toda persona que no alinea sus pensamientos a Dios, sus obras a Dios, no le encomienda sus obras a Dios, entonces se irá por su propio camino y creerá que es el correcto. No, esos proverbios están como muy conectados, el anterior y este. Y aquí acabaría los 3 puntos que el Espíritu Santo trabaja con nosotros. Son los 3 puntos que vimos en la vida de Jesús. No ve en la vida de Jesús y uno ve estos 3 puntos cumplidos a la perfección. No, por algo Dios dice, la Biblia dice que Jesús fue perfecto y es perfecto, porque cumplió todos estos puntos, esta elegancia. Uno no ve a un Jesús como gamín, ¿no? Uno, incluso en unas películas, uno ve a un Jesús lleno de porte, ¿no? Como lleno de caché, con ese caminado digno, con esa forma de hablar llena de amor, pero a veces llena de justicia, llena de celo, pero nunca se fue al extremo de pasarse en la boca, ¿no? Pasarse en lo que dijo, nunca se fue al extremo de tomar acciones que no fuesen de acuerdo a la voluntad del Padre, porque Jesús dice que él hacía la voluntad del Padre y la hizo, y su pensamiento, el pensamiento de Jesús, siempre fue bueno, porque si se hubiese pensado una cosa mala, Jesús hubiese hecho algo malo. No lee la historia de muchos siervos de Dios en la Biblia, y por pensamiento fue que se fueron inclinando y pum, pecaron y la embarraron. Jesús es la perfección. Jesús fue la persona que cumplió esa etiqueta, ese entrenamiento intensivo, por así decirlo, que somos sometidos por el Espíritu Santo cuando aceptamos por forma voluntaria que entre a nuestro corazón. Dios desea que cumplamos esto porque somos escogidos, somos el real sacerdocio. Uno lee a Aarón y a sus hijos la etiqueta que tenían, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de actuar, era muy diferente a todos el resto de israelitas que había en ese entonces, porque Dios espera que nosotros no seamos igual que el resto, porque simplemente el hecho de tener al Espíritu Santo ya nos hace diferentes, y esa diferencia debe ser notoria a la hora de juntarnos con cualquier otra persona. El que deja las viejas costumbres, esas malas costumbres que se pegan conscientemente, será recompensado. Tendrá más que el derecho, el honor de ser como Jesús, ¿no? De parecerse cada día más como Jesús. Así que es un mensaje que nos conforta y nos confronta a todos de que debemos actuar como nuestra posición lo dice. ¿Cuál es nuestra posición como herederos del reino de los cielos? O bueno, coherederos del reino de los cielos, hermanos de Jesús, hijos de Dios. Entonces, hermanos, hay que actuar como hijos de Dios porque es un honor. No es lo mismo ser hijo de cualquiera, ser una persona importante, y más nosotros siendo hijos de Dios. Somos hijos de Dios, actuemos como tales y algún día recibiremos la corona, el vestido, la gloria que tanto deseamos, pero es a su tiempo. Y ese tiempo llegará, pero mientras llegue aquí en la tierra, la gente debe ser testigo y debemos ser ejemplos notorios de cómo actúa un verdadero cristiano, de qué es la presencia del Espíritu Santo, cómo Dios quiere que todos lleguemos y seamos de inspiración. Si uno ve a otras personas actuar bien, uno quiere actuar bien también. Entonces debemos ser ese ejemplo a los demás. Así que, hermanos, Dios les bendiga, que siga el Espíritu Santo trabajando en ustedes como ha trabajado conmigo.
Espero que reflexionen de este mensaje y este día sea como un punto de quiebre para que cada día en adelante seamos más como Jesús. Amén.